Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy la última ponente, así que con fe vamos a llegar al fin. Si me quieren interrumpir o no entienden algo, por favor griten, no entendí, yo paro, no hay problema, no esperen hasta el final que de repente se van a olvidar. Las diapositivas tienen números también, pueden apuntar. Bueno, efectivamente mi nombre es Flor Vázquez, es un gusto para mí haber sido invitada, muchísimas gracias. Tenemos al laboratorio en pleno arriba del Servicio de Genética y Errores Innatos de Metabolismo del Instituto Nacional del Niño de Breña. Y yo tengo el honor de coordinar el área de molecular. Nosotros nos centramos en investigar enfermedades huérfanas o raras. ¿Qué significa esto y cuál es la incidencia? La incidencia reportada, por ejemplo, en la Unión Europea es de 1 en cada 1.250 personas, mientras que en Estados Unidos están reportadas como 1 cada 2.000. No tenemos un reporte de América Latina, ¿no? Desgraciadamente, y esto es un aproximado de 7.000 entidades existentes o reconocidas. Si tomamos en cuenta esta incidencia, estamos hablando de que aproximadamente 2 millones de personas aquí en el país estarían afectadas, tomando en cuenta que son 33 millones, ¿no? El total. El MINSA reconoce 546 enfermedades raras. Hay un pliego, una tabla gigante, no sé si durante la pandemia lograron ver eso, había muchas peleas de quienes recibían la vacuna primero, etcétera, y sacaron la tabla. De todas estas entidades que son enfermedades raras, se sabe que el 80% más o menos tienen una causa subyacente genética. Y más o menos el 75% afecta a niños, que es lo que nosotros hacemos en el Instituto de Salud del Niño. Vemos niños. De todos estos, la cuarta parte muere antes de los 5 años, debido a estas enfermedades. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros hacemos diagnóstico genético, que es tratar de buscar y de encontrar la causa precisa de la enfermedad. ¿Para qué? Por ser enfermedades raras, la gran mayoría no tiene cura. Sin embargo, esto no menoscaba nuestros esfuerzos porque pueden darse en la mayoría de ellos un manejo, ¿no? Solamente un cuarto de por ciento, 25% muere, hay un 75% todavía que tenemos que darle calidad de vida. Entonces, hay un manejo multidisciplinario en entidades y especialidades médicas, ayuda psicológica a la familia, obviamente, para poder enfrentar esta crisis en la familia de tener un niño con algunas necesidades especiales, y asesoría reproductiva, porque estamos en Perú y tenemos que saber que la familia no tiene un hijo, quiere 2, 3, 4, 5, ¿no? El fenotipo, el camino desde el fenotipo hasta el diagnóstico, reportado internacionalmente, es aproximadamente 5 años. 5 años demora desde que el niño presenta alguna cosa hasta que se halla la causa molecular de este. Esto es a nivel internacional. ¿Cuáles son las limitaciones con las que nosotros contamos? Obviamente, como genética, el tipo de herencia, ¿no? Entonces, nosotros, Carolina ya ve cáncer en humanos, ¿no? Hemos estado en presentaciones anteriores ya con microorganismos, y bienvenidos a los intrones, ¿no? Nosotros ya trabajamos con intrones, eso varía la cosa, ¿no? Encima somos humanos más evolucionados, eso ahorita van a ver cómo nos complica la vida. El tipo de herencia, la falta de recursos. Bienvenidos a Perú, bienvenidos al sistema estatal, ¿no? Nadie entiende lo que hacemos ni para qué. Ojalá hoy día ustedes se lleven una mejor idea de lo que estamos haciendo o queriendo hacer. Y la falta de interés político. Bueno, eso no lo tengo que explicar. ¿Qué fenotipos vemos aquí en nuestro laboratorio? Trastorno del neurodesarrollo. Ese es cualquier tipo de retrasos. El niño nace, no habla, no camina, no gatea, no hace lo que tiene que hacer, no cumple con los hitos del desarrollo, hay algún tipo de retrasos, todo eso es un trastorno del neurodesarrollo. Talla baja, cualquier tipo de dismorfia o la combinación de cualquiera de ellos, todos ellos llegan a nosotros. ¿Desde dónde llegan? Desde todas partes del país. Entonces, idealmente, claro, deberían llegar más rápido, o idealmente debería haber una estación con médicos especializados en genética en cada una de las provincias, pero desgraciadamente no hay. ¿Cuál es la otra limitante? Que los médicos que ahorita están en las zonas más alejadas tal vez no conocen mucho de genética. Entonces, los niños que tienen alguna de las características que he explicado antes, de repente nació así por hipoxia. No, lo jalaron muy rápido o lo jalaron muy lento y no sé, se deformó.
¿no? Y eso no sucede. O por algún microorganismo, sí, a veces pasa, pero esa no es la generalidad. Nuestro servicio se llama Servicio de Genética, Errores Innatos del Metabolismo y pertenece al Departamento de Biotecnologías. Cuenta con aproximadamente 50 años, debatible, pregúntale a cualquiera. Tenemos entre 4 y 5 médicos genetistas, 8 biólogos y tecnólogos médicos, todos viendo genética, una técnica de laboratorio y 2 administrativos. Fue fundado por la doctora Eva Klein y nuestra actual jefa del servicio es la doctora Milana Turnikova, que desgraciadamente no ha podido estar presente el día de hoy, pero manda saludos. Nuestra visión es ser líder en el ámbito nacional e internacional en el diagnóstico, docencia, investigación científica de pacientes con enfermedades genéticas, uso y desarrollo de metodología, tecnología y atención altamente especializada de niños y adolescentes como de sus familias mediante el asesoramiento genético que asegure el pleno respeto de su dignidad y de sus derechos. Ya. Bueno, entonces casi con la fundación del servicio empezó el área de citogenética laboratorio, ¿no? Sabemos que la citogenética, especialmente cariotipo convencional, es y ha sido la técnica, el gold estándar hasta el día de hoy para muchas entidades. Entonces, casi con la fundación empieza el área de citogenética y en el 2014, ya empezando 2015, se abre el área de biología molecular, lo cual significa que hasta la fecha, o sea, hasta hace 2 semanas, porque ahí cerré la presentación, habíamos atendido aproximadamente a 13.000 pacientes en algunas de nuestras pruebas. Desde el 2015 que abre molecular hemos compartido con citogenética los diagnósticos, al menos las pruebas, mejor dicho, y ahora ya estamos equiparados casi en volumen de pruebas, ¿no? Tal vez a veces nosotros lo sobrepasamos, pero ahí nos andamos peleando las muestras. En cuanto a lo que es biología molecular nada más, hemos procesado hasta la fecha aproximadamente 6.360 muestras y he de decir con orgullo que todas nuestras pruebas están avaladas por el Sistema Integral de Salud. Entonces, si el niño pertenece al Seguro Integral de Salud, puede acceder a estas pruebas gratuitamente. Es un papeleo, ahora es menor, estamos muy contentos, pero igual hay que hacer papel. Tenemos a nuestra disposición una cartera de servicios, diferentes pruebas, pero a lo que venimos hoy día es hablar de secuenciación exómica, que empezó en 2021 más o menos. Entonces, como verán ahí, estamos creciendo en muestras cada año. Verán que hasta hace 2 semanas he puesto ahí las pruebas que ya hemos hecho en este año y ya superamos al 2022. Entonces, cada año vamos creciendo en número de pruebas, en número de pacientes y necesitamos tecnologías que sean escalables. Ahora, ¿qué cosa vamos a secuenciar? Nosotros podemos secuenciar el genoma entero, pero no lo hacemos. Podemos secuenciar el exoma. Como recién hemos empezado, empezamos con el exoma. El ADN genómico, digamos el 100%, está lleno de bases. De eso se sabe que solamente del 1 al 2% de este genoma es codificante para proteínas. Y se sabe también que la mayoría de entidades de enfermedades tienen asociadas variantes que se encuentran en los genes, es decir, en esta porción del genoma. Y por eso este es nuestro primer nivel de exploración en cuanto a secuenciación. Sin embargo, ¿cuál es nuestro enfoque? Nosotros somos genética, pero la genética es muy amplia. Entonces nosotros vemos genética mendeliana, ¿no? Enfermedades y herencias mendeliana con enfermedades monogénicas. Sí podríamos hacer mitocondrial con un kit aparte de secuenciación, pero no lo estamos haciendo. ¿Qué pasa con la herencia multigénica? ¿Qué pasa con la herencia multifactorial? Esa se nos está escapando de las manos, ¿no es cierto? En la multifactorial, en donde tenemos mayor efecto de valores ambientales, de parámetros ambientales, multigénica, en donde encontramos una variante en un gen, pero ese gen sabemos que la expresión de ese gen o la regulación de ese gen está comprendida en cascadas de otros genes. Las rutas todas están mezcladas, entonces ya eso escapa a lo que ahorita estamos haciendo. ¿Qué no analizamos? Y esto es traumante tal vez como número, ¿no? El 98 y 99% del genoma no lo estamos viendo mediante exoma, pero que no los engañe el número, porque como he dicho, la mayor parte de enfermedades estudiadas está localizada en el exoma. Este resto del genoma es muy importante y en su mayoría es regulador.
y a esta investigación se abre cuando uno hace secuenciación de genoma completo. Tampoco estamos analizando expansiones de trinucleótidos, por ejemplo, para enfermedades X frágil o Huntington mediante esta técnica, porque, ya lo veremos más adelante, tiene limitaciones. Y tampoco estamos viendo el epigenoma, ¿no? Toda la parte de regulación sobre el ADN. ¿Con qué plataformas contamos? ¿No? Acabo de mencionar otra marca, no me apaguen el micrófono, por favor. Nosotros empezamos en el 2020-2021 y nosotros vivimos de licitaciones públicas, son concursos públicos, ¿no? Vienen por un año y medio, depende hasta cuando se acaben los reactivos. Y empezamos con 200 muestras, ¿no? Y la tecnología ganadora de la primera licitación fue Thermo Fisher con el Ion Torrent. Ahí se secuenciaron 194 muestras exitosamente. Ya para el año pasado abrimos la segunda licitación y ganó Illumina, representada por GenLab, y tenemos ya desde septiembre del año pasado en el laboratorio nuestro NextSeq 2000, a quien le hemos puesto Nessie, ¿no? Conozcan a Nessito, ahí está, y hemos procesado 476 muestras hasta hace 2 semanas. Obviamente nosotros, para la secuenciación, en cualquier tipo de secuenciación, no solo necesitan a las personas, los técnicos, los biólogos, los que fueran, para hacer el trabajo de laboratorio. No solo necesitan el equipo para secuenciar, hay mucho trabajo detrás de eso. Y una de las partes más fuertes es el análisis bioinformático. Es cierto que las plataformas vienen con sus propias aplicaciones y programas. En este caso, en Illumina tenemos inteligencia artificial, nos ayuda mucho en el filtro de variantes. Y tenemos las plataformas que nos ayudan a hacer un mayor filtro y una curación de estas variantes. Entonces hemos pasado por VariStation, el Ion Reporter, ahorita estamos con Imagine, y hemos también probado las plataformas de Virginia y Barso, ¿no? Todas la mayoría muy amigables. ¿Cuáles son las características de nuestros pacientitos? Entonces nosotros, Instituto Pediátrico, manejamos pacientes desde que nacen, no antes, no hacemos prenatal, hasta los 18 años. A veces tenemos que correr, ¿no? Va a cumplir a 18 años en 3 semanas y empezamos y lo priorizamos para poder llevarlo a consulta con un resultado antes. Eso sí, nos ha pasado, algunas veces son pocas. Si ven el gráfico y la distribución, van a ver que la mayoría de nuestros niños son menores de 8 años. Eso tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que somos capaces de dar un diagnóstico a una muy temprana edad. La gran desventaja es que los fenotipos no son todos visibles cuando los niños son tan chiquitos. Entonces, cuando los niños son chiquititos, no caminan, no hacen nada, no, una cosita que acaban de hacer, no le puede decir este niño tiene discapacidad intelectual o tiene trastorno del espectro autista, TEA. Eso es un diagnóstico que genética no hace, eso lo hace salud mental. Y lo tiene que hacer a partir de los 2 años, antes no. Si el niño llega a nosotros, podría entrar como un retraso en cualquier tipo del desarrollo, hay varios. Y así, sucesivamente. En secuenciación es muy importante definir los fenotipos, y eso lo hace la clínica y lo hacen nuestros médicos genetistas. Si nosotros no ingresamos a las plataformas, a todo el análisis informático, unos fenotipos que son los correctos, va a filtrar variantes, igual nos va a botar variantes, pero es probable que esas variantes no estén relacionadas con lo que el niño tiene. Así que no se puede poner cualquier cosa, ¿no? No se puede decir para llenar la hoja, poner lo que sea. Bueno, la mayoría de nuestros niños, pero por poco nada más, 58% son varones y el resto son mujeres. Y del CIS, todos han sido cubiertos por el CIS -1. Hubo alguien que pagó, ¿no? Este es más o menos nuestro flujo, no se traumen. Es en realidad bastante sencillo. Solamente para el caso de trastornos del neurodesarrollo tenemos varias pruebas, por ejemplo el X frágil. Entonces arriba, si el paciente tiene retraso en el lenguaje, discapacidad intelectual, nuevamente eso es con una evaluación en salud mental. No es este niño me parece que es discapacidad, no, eso no es. Retraso del desarrollo psicomotor, entonces va directamente a X frágil, generalmente sale normal, va a nuestra plataforma mayor que es microarreglos, dependiendo de si le encontramos o no variantes en el número de copias, y si la clínica sí lo amerita, pasa a secuenciamiento exómico. Y de secuenciamiento exómico, por acá debe haber un puntero, ¿no? ¿Será este? Ah, ya, no veo. No lo veo.
Este es, ya. El secuenciamiento exómico, bueno, si le encontramos variantes, ¿no?, de nucleótido 1, genial, especialmente si son patogénicas o probablemente patogénicas, ya está. Pero si no, de repente hay una evaluación dentro de un año, nuevamente venga a venir, tiene que regresar, hay otras pruebas, etc. Sin embargo, la gran mayoría de nuestros pacientes entran de frente a West. Por sospecha de enfermedad monogénica, consanguinidad, hermanitos con trastorno del neurodesarrollo, etcétera, etcétera. En total, pues nuestra plataforma de microarreglos tiene una tasa de diagnóstico de casi 30%. Algunos de estos pacientes van a ingresar a West. West ha apoyado con 1.8% más de diagnóstico, dando una tasa total de 31.1%, pero como les digo, la mayoría de pacientes entra a West. Y en estos pacientes la tasa, mostrada en rojo, la tasa de diagnóstico, es decir, cuántos pacientes nos han salido alterados con variantes patogénicas o probablemente patogénicas, ha sido 31.5. Si unimos todos los pacientes que han pasado por West, tenemos una tasa de diagnóstico de 30.9%, de 511 pacientes procesados en total, con resultado. Ahora, estamos dentro de la tasa de diagnóstico de la literatura que dice que deberíamos estar entre 25 y 40%. Claro que estos porcentajes tienen que ver con qué diagnóstico tenían, qué fenotipo tenían y cuál es la tasa de consanguinidad dentro de las poblaciones publicadas, ¿no? Así que andamos bien. ¿Qué hemos encontrado nosotros? ¿Qué variantes hemos encontrado? Hemos encontrado variantes en 123 genes hasta la fecha, repartidos ahí como ven en el cariograma. Hemos encontrado que en el cromosoma X hemos tenido la mayor cantidad de variantes con 24 variantes en el cromosoma X, seguidos por el cromosoma 1 y 12 con 12 variantes cada uno. Mientras que en los cromosomas 13 e Y todavía no encontramos ninguna variante. Estas variantes encontradas en total de 123 genes, en su mayoría han sido, por ejemplo, en MECP2, que es un gen contenido en el cromosoma X. Hemos encontrado 6 variantes en ese gen. Sin embargo, todas estas variantes han sido diferentes y relacionadas con el fenotipo de discapacidad intelectual y Rett, mientras que en los otros 4 genes que están al costado, localizados en cromosomas autosómicos, hemos encontrado 4 variantes en cada uno, diferentes, relacionados a otros tipos de síndromes raros. Si nosotros vamos a ver las características de las variantes que hemos encontrado en 123 genes un total de 170 variantes. De estas variantes, el 70% se ha encontrado en heterocigosis, el 22% en homocigosis y un 8% en probable heterocigosis compuesta. También tenemos los tipos de variante que hemos encontrado. La gran mayoría son missense, en donde un cambio de base ocasiona un cambio de aminoácido. Y estos han sido ya reportados como patogénicos o probablemente patogénicos, seguidos por ganancias de codón prematuro de parada, stop codons, de lesiones, inserciones, algunas mutaciones en las zonas de splicing, sinónimas, y una en donde perdimos el codón de start. Entonces vamos a la parte bonita, ¿no? Presentación de casos bonitos en donde todo es maravilloso y la gente se va feliz con su diagnóstico. Tenemos un niño que era un niño con síndrome de Down, aún está vivo. Un niño con síndrome de Down de 6 años. Entonces, como síndrome de Down, normalmente su cariotipo sale pues 47XY más 21, síndrome de Down, ya. Pero este niño no solo tiene síndrome de Down, este niño tiene múltiples familiares con diabetes mellitus y tiene diabetes tipo Moody, porque nuestros pacientes apuntan al éxito, entonces nunca tienen un fenotipo, siempre tienen 2 o 3. Y nosotros le hicimos secuenciamiento exómico con una cobertura de más de 100X y le encontramos en el gen GCK una variante en la zona de splicing. Le vemos en el IgB, ahí está, ¿no? Imposible perderla, es ese cuadro rojo. Y esta variante ya ha sido catalogada como probablemente patogénica, así que todos felices, todos contentos, relacionada a diabetes tipo Moody, ¿no? Otro casito, 2 hermanitos de 8 y 10 años. Estos niños llegaron por trastorno en la diferenciación sexual, hipospadia, criptorquidia, micropene, y ya tenían 8 y 10 años.
ya habían pasado un cariotipo normal, algunas pruebas moleculares, tenían el gen SRI, siempre les hacemos eso cuando tenemos alguna sospecha de trastorno de la diferenciación sexual, estaban bien, secuenciamos una cobertura mayor de 100X y encontramos una variante sinónima, lo cual es muy interesante porque nos han educado, bueno, mi educación tal vez es un poco más antigua, ¿no? Pero nos han educado creyendo que las variantes sinónimas generalmente hay que obviarlas porque como son sinónimas pues no pasa nada. Pero ya sabemos que no es así, la literatura nos apoya cada vez más, no solamente porque la utilización de codones es diferente, no solamente es diferente de bacterias a humanos, sino también el número de codones que nosotros tenemos para cada aminoácido no es el mismo. Entonces, si le cambiamos uno, podríamos estar afectando su utilización, ¿no? Imagínense si la proteína es muy demandada y le cambiamos, va a ser el mismo aminoácido, pero el ARN de transferencia es diferente y no está en la misma cantidad que estaba originalmente, entonces podríamos afectar en algo. En este caso ya había una publicación, y es rarísimo esto, tener una publicación que nos avale en un estudio funcional, en donde tenemos abajo el transcrito normal, que lo ven que es más largo, y el transcrito en el paciente, en un paciente con esta mutación, ya se ha reportado que es más pequeño. No solamente eso, sino que cuando han hecho los westerns, lo que han visto es que no solamente es más chiquito el tamaño, de repente lo ponen aquí una bandita, la primera banda un poquito más abajo, pero es importante, sino que la cantidad es menor, en este caso esto es en tejido de testículos. Entonces, ya estaba reportada como patogénica esta variante, así que diagnóstico, síndrome de insensibilidad a los andrógenos. Y nuevamente, ¡yeah! Emoción, gracias. Pero así podemos ir con el 30.9% de los casos que hemos reportado. ¿Qué pasa con estos verdes, que son los BUS, que son las variantes de significado incierto, como las he mencionado en la exposición anterior? Viene la pregunta, ¿qué hacemos con las variantes BUS? Entonces, tal vez esto no lo saben, hay que decirlo, pero nosotros como centro pediátrico, avalado por el CIS en nuestras pruebas, solamente el CIS cubre pruebas de los pacientes pediátricos. O sea, si hay que hacerle a los papás, no los cubre. Entonces, los papás tienen que pagar. Sin embargo, nuestros proveedores, gracias, nuestros proveedores, debido a la presentación de los kits, por ejemplo, si compramos 1000 reactivos, no vienen según los kits 1000, entonces de repente nos dan 1000 algo más, ¿no? Entonces estos reactivos extra nosotros podemos usarlo para los papás. Entonces lo que podemos hacer son dúos o tríos. Dúos es más fácil porque entran los dos, ¿no? Pero en tríos para hacer a los papás. Cuando tenemos variantes BUS clínicamente relevantes en el sentido de que a los médicos les tinca que sí, esta es, pero necesitamos comprobarlo. Podemos hacer tríos haciéndole el examen a los papás. Pero claro, la vida no es tan justa como uno quiere. ¿Y qué pasa si el fenotipo de este niño tiene penetrancia incompleta? No fregamos, pues. Porque este fenotipo, aun si le encontramos la variante a los papás, de repente a los papás no se nota el fenotipo, pero en el niño sí. Es una variante que corre en la familia, pero todos muestran distintos fenotipos. Fuimos. Y si la variante es de nuevo, si la variante es nuevecita, ¿no? Fertilización, va una variante, ¿no? Los papás no la van a tener. No podemos clasificar esta variante. Entonces, a veces los tríos no ayudan mucho. ¿Qué pasa si nosotros encontramos una variante en una enzima o en una vía de errores innatos del metabolismo? Esto sí nos ayuda porque tiene pruebas directas de actividad enzimática complementarias, ¿no? O pruebas de acumulación de sustrato, como cromatografías. Entonces, nuevamente, si los niños son muy chiquitos o no han mostrado síntomas de algo, les encontramos una variante BUS que dice que esta variante podría causarles este estrago en esta vía, pero el niño no muestra nada. A ver, vamos haciendo alguna de las otras pruebas complementarias, ¿no? A ver si de verdad es cierto y podemos apoyarnos de eso. Entonces nos tenemos que apoyar de pruebas complementarias para verificar los fenotipos que muchas veces todavía no han aparecido. ¿Qué pasa si nuestra variante BUS patogénica o probablemente patogénica, lo que les decía, no muestran fenotipos? Hay que ordenar pruebas complementarias o decirle, ok, regrese en un año para reevaluar, porque en un año de repente las variantes han sido reclasificadas o muestra algo más que podemos evaluar.
¿Qué pasa si nuestra variante afecta el transcrito o afecta el splicing? En nuestro laboratorio solamente estamos viendo ADN. Ustedes han escuchado en la charla de OGM, por ejemplo, que el ADN pues tiene muchísimas zonas que no han sido exploradas todavía. Entonces, y ahora estamos viendo el exoma nada más. Si estamos hablando de transcripción, tenemos que meternos con ARN, podemos hacer qPCR, secuenciar los transcritos. Pero ¿dónde se expresa el transcrito afectado? Tenemos acceso al tejido donde está ese transcrito afectado. ¿Qué pasa si justo ese transcrito estaba expresándose en el cerebro? ¿Vamos a cortar al paciente en pedacitos, sacar un pedacito de cerebro? No vale la pena. Entonces no vamos a tener acceso a ese tejido. Entonces hay muchas variantes BUS que si bien nosotros podemos lidiar con las 3 primeras opciones, con la última, pues en nuestro laboratorio ahorita no podemos. Sin embargo, como ya lo han mencionado en alguna exposición anterior, uniendo todas las plataformas ómicas, tenemos genómica, transcriptómica, proteómica, metabolómica, metagenómica, todo lo que conocen. Solamente se puede encontrar la causa genética del 50% de los casos. Obviamente hasta el año pasado, a pesar de que las plataformas de tercera generación y de OGM ya están en el mercado, todavía no se ha generado la suficiente data para meterlas aquí, ¿no? Entonces esperamos también con ansias el congreso de este año para ver si ya ha subido este porcentaje, porque en este porcentaje no están tan consideradas los resultados de estas plataformas, que es correcto que todavía no están saltando a las primeras líneas de diagnóstico de la academia, la ACMG, ¿no? El Colegio Americano de Genética Médica. Vamos a ver qué nos depara. Entonces, NGS, West pertenece a Next Generation Sequencing, es la segunda generación de secuenciación, tiene muchas ventajas, es la primera línea de diagnóstico ahora dada, sin embargo, para muchos fenotipos, sin embargo, pues tiene limitaciones. Cuando uno trabaja con una técnica es necesario conocer sus beneficios y sus limitaciones. Tenemos un caso, una niña de 7 años, talla baja, miopatía, hipotonía, etcétera, etcétera. Entonces, bien, le hacemos WES, cobertura mayor de 100X, le encontramos 2 variantes en el gen LAMA2, una reportada como patogénica y otra reportada como probablemente patogénica, pero asociadas a una enfermedad recesiva. Por lo tanto, tendrían que estar en homocigosis, pero ambas estaban en heterocigosis. Otra opción es que estén en heterocigosis compuesta. Viendo los reads, estaban lo suficientemente cerca como para verlas en una sola vista. Sin embargo, estas barritas que son rojas y que son azules son los reads. Si ustedes logran quebrarse el ojo y seguir una de las barritas, se van a dar cuenta que no importa cuál barrita sigan, va a haber un espacio, un break, entre una que contiene esta variante de acá y la otra que contiene la otra variante. Si nosotros encontráramos ambas variantes en el mismo read, significaría que están en el mismo alelo. Y si no encontráramos ninguna en el mismo read, podrían significar que está en heterocigosis compuesta, lo cual ayudaría mucho. Los reads son cortos. Y esta es una de las bases de la secuenciación de fragmentos cortos, que es la secuenciación de segunda generación. Son fragmentos cortos y en este caso nosotros tenemos que hacer una extra evaluación. ¿Okay? Porque no, increíble, ¿no? Justo haber encontrado esto, lo encontramos 2 días antes de la exposición. Y muestra claramente una de las limitaciones de West. Los fragmentos cortos no solamente impiden hacer este tipo de cosas, como que es heterocigosis compuesta, también lo que hacen al alinearse, ¿no?, el genoma de referencia y ser fragmentos cortos, las limitaciones comunes. No podemos ver regiones altamente repetitivas, no podemos hacerlo con segunda generación. Las zonas que fueron mapeadas en el genoma de referencia que hasta ahora se usa, HG38, han sido mapeadas con todas las tecnologías de segunda generación y ninguna de ellas puede ver centrómeros, elementos ALU, telómeros, todas aquellas regiones de alta complicación que recién han sido mapeadas con tecnologías de secuenciación de tercera generación en un nuevo genoma de referencia que ya ha sido publicado. Entonces, con todas estas limitaciones, obviamente necesitaríamos que haya más laboratorios que usen estas tecnologías para poder, el colegio americano diga, ya, ahora de repente las nuevas pruebas de primera línea son tal y tal. Pero por ahora estamos con esto y es muy bueno.
¿Cuáles son las conclusiones, no? El take home message. Primero, que el WES es una herramienta poderosa en la búsqueda de variantes que podrían causar una enfermedad genética. En nuestro laboratorio contamos, mediante la secuenciación exómica, encontramos variantes probablemente patogénicas o patogénicas en el 30.9% de nuestros pacientes. NGS es una técnica que tiene varias limitaciones, pero es la prueba hasta ahora de primera línea para los diagnósticos que estamos viendo. Para nosotros es sumamente relevante indicar correctamente los fenotipos clínicamente importantes, ¿no? Y tener acceso a exámenes que permitan verificar otros posibles síntomas, exámenes complementarios. Comprar un secuenciador no es la solución a todo el problema. Tener un equipo médico, tener un equipo técnico no es la solución a todo. Es un equipo multidisciplinario que va a ir analizando, viendo la clínica y teniendo que ordenar exámenes complementarios para hacer la investigación completa. Y como en toda técnica, que es lo último que digo, el análisis bioinformático es el que demanda más conocimientos, apoyo en las bases de datos públicas, criterios de clasificación de variantes y tiempo. Entonces, si no quieren voltear a ver el laboratorio que está arriba, pueden verlos en fotos aquí. Tenemos el laboratorio completo, la parte de cito, de biomolecular, nuestros médicos genetistas, ahí falta uno, falta Brian, y nuestro personal administrativo. Así con esto, quiero agradecer su atención y quedo atenta a preguntas. Gracias.